Capítulo 10. La batalla de Altaras. Reino de Altaras, capital real Lebrías. En el oeste de Filades, algo apartado de las zonas civilizadas, se encuentra el reino de Altaras. En la capital, Lebrías, la actividad era frenética. Habían pasado varios meses desde que se inició la cooperación entre Rusia y Altaras, provocando el desarrollo más extremo en la historia del reino. Maquinaria pesada rusa llegaba constantemente. La primera gran obra fue la renovación del puerto, donde dragas rusas excavaban el fondo marino para permitir el atraque de sus grandes buques de guerra. Sin embargo, en medio de este progreso, el rey Tara XIV se sostenía la cabeza con las manos, abrumado. ¿Acaso están locos? Los documentos ante él eran absurdos. Se trataba de la petición oficial del Imperio Parpaldía que llegaba cada año. Aunque se llamaba petición, en la práctica era una orden. Tras la muerte del emperador anterior, el actual soberano, Ludius, había ascendido al poder con una política de expansión territorial agresiva. En muchos casos, Parpaldía pedía tierras en desuso, resultando en acuerdos tolerables. Pero en este caso, no había beneficio alguno. El reino de Altarus entregará la mina de gemas mágicas de Siltras al Imperio Parpaldía. La princesa Lumíes de Altaras será enviada al Imperio Parpaldía como esclava. Cumplan estas peticiones en 2 semanas. Deseamos evitar el uso de la fuerza si es posible. La mina de Siltras era el núcleo de la economía de Altaras y una de las 5 más grandes del mundo. Sin ella, el país se colapsaría. Además, exigir a la princesa como esclava era un insulto gratuito diseñado para humillar al reino. El rey decidió ir a la oficina del tercer Departamento de Asuntos Exteriores de Parpaldía en Lebrías para aclarar lo que él creía que era un error. Oficina del tercer Departamento de Parpaldía, sucursal de Altaras. Te estaba esperando, rey de Altaras. Exclamó el embajador parpaldiano, sentado con las piernas cruzadas de forma indolente. El rey tuvo que permanecer de pie. He venido a confirmar la intención de su país sobre esta petición oficial, anunció Tara XIV. ¿Eh? Es exactamente lo que dice el papel. La mina de Siltras es el activo más importante de mi nación. ¿Y qué? Tienen otras minas. ¿O acaso piensas oponerte al emperador Ludius? Por supuesto que no, pero, ¿no podríamos negociar los términos? Jamás. Entiendo. Pero sobre mi hija, la esclavitud de la princesa, ¿cuál es el propósito? Oh, eso. La princesa Lumíes es bastante hermosa, ¿no? Quiero tener sexo con ella. Una vez que me canse de su cuerpo, la venderé a un burdel. El rey Tara XIV guardó silencio, se dio la vuelta y se marchó. Oye. No hemos terminado. No me ignores, rey bárbaro. Kremlin, Moscú, Rusia. En su oficina, el presidente Putin leía el informe enviado por sus diplomáticos en Altaras sobre las exigencias de Parpaldía. Así que Parpaldía amenaza a Altaras, y una de sus peticiones es enviar a la princesa Lumíes como esclava sexual. Esto es inaceptable. Exclamó Putin con frialdad. En una pantalla frente a él, el ministro de Exteriores, Lavrov, asintió. Es correcto, señor presidente. Sin embargo, intervenir significa entrar en conflicto directo con Parpaldía. ¿Qué ordenamos? Putin tomó un sorbo de café antes de responder con determinación. No hay otra opción. Parpaldía ha movilizado su armada para una invasión. Como aliados de Altaras, tenemos el derecho de defenderlos. Luego, se dirigió al ministro de Defensa, Shoigu. Señor Shoigu, ¿cuál es el estado de nuestras fuerzas? Señor, 6 aviones Su-24, 5000, 29 SMT-5 Su-27 SM-3 y un avión de alerta temprana A-50 están listos para el ataque. También hemos ordenado la movilización inmediata de elementos de la flota del Mar Negro, informó Shoigu. Bien. Señor Lavrov, informe a nuestro embajador que Rusia apoyará militarmente a Altaras contra el agresor. Ordene la evacuación de todo el personal civil ruso de las zonas costeras para evitar bajas. Rusia estaba lista para proteger a su aliado. Castillo de Altaras. El rey Tara estaba lívido. Ese maldito embajador puede irse al infierno. Rechazo sus peticiones. Envíen una carta rompiendo relaciones diplomáticas y congelen todos los activos de Parpaldía en Altaras ahora mismo. Sabía que esto significaba la guerra, pero prefería luchar que entregar su reino y a su hija. Mientras observaba el atardecer, un ministro entró. Majestad, la embajadora rusa, Natasha, solicita una audiencia urgente. Capital imperial Estirant, Palacio de Ludius. El palacio del emperador Ludius era una maravilla de opulencia, diseñada para intimidar a cualquier visitante con su riqueza. Dentro, el jefe del tercer departamento, Caios, estaba arrodillado frente al joven emperador de 27 años.
La fuerza de supervisión enviada a Fen, ¿dónde está el informe? Preguntó Ludius con una dignidad gélida. Mil disculpas, Majestad. Fallamos en recibir noticias. Estúpido. No me importa el papeleo de la aprobación. Lo que me preocupa es su derrota. ¿Cómo es posible que Fen los venciera? ¿Sí? Estamos investigando. Creemos que un país de fuera de las zonas civilizadas intervino, pero aún no tenemos datos concretos. Un país bárbaro se atreve a desafiarnos, gruñó el emperador. Asegúrate de darles una lección sobre las consecuencias de oponerse al imperio. Envíen al ejército imperial para destruirlos junto con Fen. Entendido. Dijo Cayo sudando. Majestad, hay otro informe. Altaras ha rechazado entregar la mina de Siltras. Han congelado nuestros activos y roto relaciones. Ludius sonrió con malicia. ¡Qué valientes! No envíen a la guardia de supervisión. Envíen a las fuerzas principales del ejército imperial para borrarlos del mapa. ¿Qué tan pronto estarán listos? Un oficial militar a su lado respondió. Estamos listos para partir de inmediato y tomar las minas en su nombre, mi señor. Ese día, la superpotencia declaró la guerra a Altaras. Reino de Altaras, Castillo Real. La embajadora Natasha hablaba con el rey Tara y la princesa Lumies. Hemos decidido que las fuerzas armadas de Rusia derrotarán a la armada de Parpaldía como parte de nuestro tratado de protección hacia Altaras. El rey y la princesa quedaron atónitos. Habían visto los barcos de hierro y los wyverns de acero rusos en sus bases de Lebrías, pero no esperaban una intervención tan directa. Esto, no sé cómo agradecerlo, balbuceó el rey. Es una orden directa del presidente Putin, añadió Natasha. Lumies sabía que las órdenes de Putin eran absolutas para las tropas rusas. Ambos se inclinaron profundamente ante la embajadora. Armada de Altaras. ¡Increíble! El almirante Gordo, comandante de la Marina de Altaras, observaba con asombro cómo los colosales buques de guerra rusos se posicionaban. Rusia tomaría la vanguardia contra el imperio Parpaldía, dejando que Altaras se encargara de la limpieza. La verdadera guerra tecnológica estaba a punto de comenzar. Tenemos mucha suerte de no estar en guerra con Rusia. Si lucháramos contra ellos, probablemente no sobreviviríamos ni un solo día, murmuró Gordo mientras observaba los buques gigantes frente a él, que hacían que la flota de Altaras pareciera simple madera flotante al lado de la flota del Mar Negro rusa. Mientras tanto, los buques de guerra rusos de la flota del Mar Negro se posicionaban, liderados por el crucero de clase eslava, el Moscú, escoltado por 3 fragatas de la clase Almirante Grigorovich. El almirante Grigorovich, el almirante Esen y el almirante Makarov. En el aeródromo, los pilotos de combate corrían hacia sus naves. Uno de los pilotos de un Su-27 SM-3 trepó a la cabina y cerró el cristal. Tras encender los motores, realizó una comprobación rápida de los sistemas antes de salir del hangar. Estos escuadrones estaban preparados para enfrentar el ataque aéreo de Parpaldía. Aunque los buques de guerra podían manejar la amenaza, el mando ruso temía que el número de wyverns desplegados por el imperio fuera demasiado grande para ser contenido solo desde el mar. Uno tras otro, los aviones despegaron para lanzar un ataque sorpresa contra las fuerzas de Parpaldía. A unos 130 kilómetros al noreste del reino de Altaras, en alta mar. Era un día soleado y cálido, sin viento y con nubes grandes y onduladas, típicas de las naciones del sur. El mar estaba en calma, con aves marinas flotando indiferentes sobre la superficie. Una enorme cantidad de barcos dejaba estelas blancas mientras avanzaban hacia el suroeste. En total, eran 324 barcos. El ejército imperial de Parpaldía. La flota contaba con 211 navíos de línea de 100 cañones y otros barcos de guerra, 12 portadragones y 101 barcos de transporte que cargaban dragones terrestres, caballos y tropas de infantería. En el este del mundo central, en lo que respecta a la tercera civilización, eran una fuerza tan dominante que sus oponentes nunca tenían más opción que rendirse. El general Sius observaba el mar Pacífico. Era un estratega conocido por sus subordinados por ser calculador y despiadado. Pronto estaremos dentro del alcance de las fuerzas de Altaras, llegó el informe. Así que aún no han venido, en cuanto el detector de magia antiaérea capte algo, envíen a 100 jinetes de dragón en alerta. El resto queda bajo sus órdenes. El detector de magia antiaérea fue desarrollado para localizar la fuente mágica de los wyverns fuera del rango visual. Sius tenía un escuadrón de wyvern lords en espera para apoyar a la flota desde el aire. Cada portadragones cargaba 20 unidades. Dado que el enemigo no poseía portadragones, todos sus wyverns tendrían que venir desde tierra firme. Su misión era causar el mínimo daño para obtener el máximo efecto psicológico.
El general Sius evaluaba a su oponente mientras miraba al horizonte, sin saber que estaba a punto de enfrentarse al enemigo equivocado. Escuadrón de intercepción ruso. En lo alto del cielo, el avión AWACS Beryeza 50U cumplía su misión de búsqueda y seguimiento. El radar de largo alcance en forma de disco, Vega Premier Radar AESA, montado sobre el avión giraba 6 veces por minuto. Su radar 3D cubría el espacio aéreo a una altitud de 9000 metros con un radio de 800 kilómetros dentro del avión. El operador de radar detectó rápidamente 240 objetos desconocidos aproximándose en un rango de 750 kilómetros. Señor. El radar detecta 240 objetos a 750 kilómetros con una velocidad de 300 kilómetros por hora. Informó el operador. Por la velocidad, lo más probable es que sean los Wyverns de Papaldía. Informen a todos los escuadrones. Tienen permiso para disparar sus misiles contra esos lagartos voladores. Entendido. El A-50U transmitió de inmediato los datos de los objetivos. A 9000 metros de altura, los Su-27 SM-3, MiG-29 SMT y Su-24M2 surcaban el aire. Uno tras otro, los Su-27 y MiG-29 fijaron sus blancos y dispararon misiles R-27 y R-77 contra los Wyverns imperiales. Escuadrón de Wyverns de Parpaldía. En el escuadrón de conquista, 20 Wyverns de Parpaldía volaban en formación a 1000 metros sobre el nivel del mar. Escuchen todos. Vamos a aplastar a esa nación bárbara de Altaras. Mostremos el poder de la superpotencia Parpaldía a estos bárbaros. Sí. Los jinetes rebosaban confianza. Parpaldía era famosa por poseer la mayor cantidad de Wyvern Lords, lo que los situaba como la cuarta potencia mundial. Altaras, en cambio, tenía pocos y dependía de la tecnología antigua de Parpaldía, pero esa ventaja no duraría mucho. Oigan, veo algo allá adelante, dijo un jinete. Todos miraron al frente y divisaron unas luces extrañas. ¿Qué es eso? ¿Acaso son Wyverns de Altaras? Momentos después, uno de los Wyverns explotó violentamente, convirtiéndose en trozos de carne que cayeron al mar. ¿Qué? Uno a uno, los Wyverns comenzaron a estallar. El pánico se apoderó del escuadrón. Evadan. Intentaron esquivar los misiles lanzados por los cazas rusos, pero fue inútil. Los proyectiles los seguían sin descanso. Maldita sea. Nos están siguiendo. ¿Cómo es posible que estos bárbaros tengan armas así? De los 240 Wyvern Lords originales, solo quedaban 72. Fue entonces cuando los supervivientes divisaron a los responsables. 10 cazas rusos cerrando la distancia. Un Su-27 destrozó a otro Wyvern con su cañón de 30 milímetros. Intenten un contraataque. Gritó el capitán del escuadrón. Los Wyverns buscaron un combate cerrado, dogfight, pero enfrentarse a MiG-29 SMT y Su-27 SM-3 diseñados específicamente para eso era un suicidio. En solo 10 minutos, los 240 Wyvern Lords fueron eliminados. En el avión de alerta temprana A-50U, el operador informó. Reporte. Todos los objetivos aéreos enemigos han sido neutralizados. Bien. Ordenen a los 6 Su-24 iniciar el bombardeo aéreo contra la flota. Armada de conquista de Parpaldía. Señor. Hemos perdido el contacto con todo el escuadrón de Wyverns. ¿Qué? El general Sius quedó en shock. ¿Cómo es posible que desaparecieran? No, esos bárbaros no pueden haber vencido a los Wyvern Lords del Imperio, pensó, hasta que un vigía gritó. Señor. Vemos algo en el cielo. Varios puntos de luz descendían hacia ellos. Antes de que pudieran reaccionar, el barco insignia tirante explotó y se hundió. Imposible. Rápido, envíen a los. Boom. Señor. El Ryugumo y el Visusta se han hundido. Uno tras otro, los barcos se iban al fondo del mar. Sius sudaba de puro terror. De pronto, un estruendo sónico sacudió la flota. 16 objetos metálicos pasaron sobre ellos a una velocidad aterradora, soltando objetos negros. Tras las detonaciones, de los 324 barcos iniciales, solo quedaban 120. Desde el cielo, el líder de los Su-24 informó. Misión de bombardeo cumplida. Dejamos el resto a la armada. Sí. Flota del Mar Negro, Armada Rusa, buque insignia Moscú. El capitán Gregory recibió el informe. Solo quedan 120 barcos. Bien. Timonel, aumente la velocidad. Tripulación a sus puestos de combate.
Las 3 fragatas clase Almirante Grigorovich se posicionaron para abrir fuego. En la flota de Parpaldía, Sius intentaba recuperar la compostura al ver que los Wyverns de hierro se retiraban. Seguro se quedaron sin maná. Continúen la invasión y castiguen a Altaras. Sin embargo, el grito de un tripulante lo devolvió a la realidad. Comandante. Vienen 4 barcos grises gigantes hacia nosotros. Sius miró por sus binoculares y palideció. No tenían velas y eran colosales. Hundiremos esos barcos. Solo tienen un cañón cada uno y son solo 4. Nosotros tenemos 120 y nos vengaremos. Parpaldía avanzó para atacar, pero antes de entrar en rango, el Moscú disparó. Un proyectil de 130 milímetros desintegró un barco imperial al instante. No puede ser, desde esta distancia, nos están hundiendo. La masacre comenzó. Los barcos rusos disparaban fuera del alcance enemigo. Tripulaciones entrenadas y naves orgullosas eran reducidas a astillas. Sius recordó entonces los rumores de la derrota en Fen. No, estos son los monstruos que derrotaron a la flota en Fen, son demonios. Un proyectil de 130 milímetros del Moscú impactó directamente en el barco de Sius, partiéndolo en 2 y matándolo en la explosión. Consecuencias de la batalla. El capitán Gregory confirmó la aniquilación total de la flota enemiga sin bajas propias. Inicien la operación de rescate. Tomen a los supervivientes de Parpaldía como prisioneros de guerra. Cuando la armada de Altaras llegó al lugar bajo el mando de Bordo, quedaron horrorizados. Restos de madera, cadáveres de wyverns y marineros flotaban por doquier. Todo había terminado en 20 minutos. Tenemos mucha suerte de tener a Rusia de nuestro lado, murmuró Bordo. En el Kremlin, Putin analizó los informes de Lavrov, Shoigu y la embajadora Natasha. La victoria elevaba el prestigio de Rusia, pero también los arrastraba a una guerra total. Putin sabía que, si derrocaba a Parpaldía e instalaba un gobierno prorruso en el continente de Filades, Rusia se consolidaría como la superpotencia indiscutible del Nuevo Mundo, libre de las sanciones occidentales de su mundo anterior. Poco después, el rey Tara y la princesa Lunies enviaron un mensaje de gratitud infinita. Los marinos de la flota del Mar Negro y los pilotos en Altaras fueron condecorados con la ancla de oro y medallas de honor por su heroísmo. Las noticias de la batalla del mar de Altaras inundaron los medios rusos, consolidando el orgullo nacional. Fin del capítulo 10. El link a la historia del autor estará en la descripción.